Vamos a completar el modelo macroeconómico introduciendo el concepto de demanda agregada y oferta agregada, que en su conjunto compagina un modelo macroeconómico completo. Entonces, lo que voy a contarles es, bueno, hacer una breve recapitulación de lo dicho, no muy larga, para no repetirme, no aburrirlos, y nada más que para que tengan presente cuáles son las piezas del rompecabezas este que estamos armando. Y una vez que hagamos eso, en una de esas hago una parada en el medio, bueno, la parada esa que hacemos, se corta la sesión, y voy a contarte brevemente, algo que hice esta mañana pero no tuve tiempo, algunas ideas sobre enfoque distinto de este que te estoy contando sobre el ciclo económico. Vamos a hacer una especie de mini experimento, así, online, sobre eso. De paso, les aviso, el lunes que viene no tenemos clase, ustedes y nosotros, ustedes y yo, porque es feriado. Así que vamos a descansar each other, recíprocamente, ustedes de mí, yo de ustedes. Nada, mentira. Pero retomamos el otro lunes, para una época ustedes ya todos rindieron el primer parcial, y vamos a tener una clase medio transgrediendo el calendario. Ahora lo voy a rearmar un poquitito el calendario, porque se me ocurrió que tanto esfuerzo que le metimos y tanta carga que le metimos al tema del modelo macroeconómico, más que justificaba que yo les presente una clase sobre una gran discusión, medio pasada de moda, pero no deja de ser una gran discusión, más práctica que esta es una discusión más bien teórica, más práctica, que tiene que ver con la relación que existe en la economía entre la inflación y el desempleo. ¿Por qué te digo eso? Bueno, porque, a ver, nuestro modelo macroeconómico es un modelo, esencialmente es un modelo teórico, eso es lo que hacemos en teoría económica y lo que haces en teoría sociológica y cualquier disciplina de esta, que tiene como objetivo tratar de entender las circunstancias económicas del país. Pero no deja de ser un gran modelo abstracto de la economía. En cambio, el tema de la inflación y el desempleo remite directamente a dos temas muy importantes relativos al desempeño de la economía y que tienen un profundo impacto político. Es decir, los que hacen política económica, y en general los que hacen política, no solamente política económica, obviamente tratan de influir sobre esas dos dimensiones de la vida social, sobre el desempleo y sobre la inflación, porque saben que a las personas, a los votantes, les importa el resultado de la política de los gobiernos en referencia a un montón de cuestiones, pero sobre todo en referencia a su capacidad, o por referencia a la capacidad de los gobiernos, para manejarse con el tema de la inflación y el tema del desempleo. ¿Qué te quiero decir con eso? Bueno, que si un gobierno, manteniendo lo demás constante, digamos, un gobierno democrático, ¿no? Manteniendo lo demás constante, logra mantener baja la inflación y relativamente bajo el desempleo, es probable que tenga éxito electoral, si no comete otros errores, y un gobierno que tiene un problema para mantener bajo control el desempleo y la inflación, probablemente pierda elecciones. Entonces, el tema suele ser importante por una doble índole de razones. Es importante desde el punto de vista económico y es muy importante desde el punto de vista político. Y entonces quiero tener una clase con ustedes sobre eso, pero quería llegar a esa clase, que la tenía pensada para el final de la materia, habiendo visto este modelo macroeconómico y algunas variantes sobre el que les voy a contar hoy, porque va a ser una forma que ustedes puedan explotar mejor esa discusión sobre el tema de la inflación y el desempleo y una idea bastante tradicional en teoría económica, que es la idea relacionada a la curva de Phillips. O sea, la idea de que hay una relación inversa entre la inflación y el desempleo. A ver, cuando el desempleo es alto, la inflación es baja, y cuando la inflación es alta, el desempleo es bajo. Entonces, hay una idea en medio de la década de 50, de la década de 60, del siglo pasado, que fue reelaborada varias veces, y un poco quiero contarte esa idea para saber si la economía, la teoría económica y los gobiernos tienen ahí, a ver, de dónde agarrarse, por así decirlo, un menú de opciones de dónde agarrarse, o si no tienen ningún menú y nada más hemos estado
metidos en una película equivocada o sin un final feliz. Quiero que hablemos un poco de eso porque van a ver ustedes que es un tema que va a aparecer una y otra vez en tu vida de estudiante, en materias que no tienen nada que ver con economía, en historia, por ejemplo, en sociología, en teoría del Estado, etcétera, sociología política, etcétera, etcétera. Bueno, la clase de eso va a ser el lunes 18, o sea, dentro de 2 semanas. Lunes 18. Esa clase va a ser una clase presencial, o sea, va a ser en la facultad. La facultad nos está mandando mensajitos a nosotros, a los docentes, para iniciar una secuencia, ¿cómo se la llaman? Déjame ver, de revinculación pedagógica. Escucha el nombre. Revinculación, o sea, nos vamos a encontrar, quiere decir eso, en un aula. A ver, yo sé que muchos de ustedes probablemente no la tengan fácil para ir a la facultad. No sé si es el caso de ustedes, pero me ha pasado que mucha gente está cursando materias aprovechando que la universidad hace 2 años que cerró con candado el portón de entrada y que las clases son virtuales. Mucha gente ni siquiera está viviendo en Buenos Aires, para tener ejemplo. Me pasa con muchos pibes, chicas. No sé si en este curso, pero en otro curso me ha pasado, que tengo 15, 20 alumnos que están viviendo, no sé, en Misiones, en Entre Ríos, y están tomando clases. Ningún problema. Si ese es el caso, estoy pensando una de dos. O bien la universidad me adjudica digamos, una posición para dar una clase el lunes a la mañana, y entonces no hay problema, porque entonces la clase de la tarde la doy virtual. O bien me las ingenio para llevarme con la portátil a la universidad y con el telefonito grabar la clase mientras la damos, o sea, hacer una especie de clase híbrida, de charlar con los que estén ahí y transmitirla vía Zoom para los que no estén. Pero muy probablemente la universidad no me dé el mismo día 2 horarios, porque están con el tema del aforo, ¿viste? Y todo eso. Imagínate que si estoy en un salón cerrado, no es que en el mismo día me van a dar como 2 turnos para la cosa, me van a dar uno probablemente. De hecho, me hicieron poner un día y un horario. Entonces, lo más probable es que tengamos una clase híbrida en la mañana o presencial. Obviamente los invito a todos los que quieran ir, va a ser un gran placer para mí tenerlos allí. Después les confirmaré el horario, una vez que lo definan el aula. Que no cunda el pánico. Si tenemos una sola posibilidad y muchos de ustedes no pueden, vamos a armar una clase virtual como esta, habitual, en el horario de la noche. Bueno, Perdón. dile. Entonces, ¿que las clases ya van a empezar a ser presencial? No, no, no. Lamentablemente no. La facultad nos mandó un comunicado de decir que no se tengo que abrir mi correo, es un lío, si no se los leería. Pero el tema es así, la facultad quiere iniciar, camino a 2022, a ver, una especie de secuencia, una secuencia gradual, camino a las aulas. Pero no resulta para mí claro que vayan a volver todos los cursos a la modalidad tradicional por ahora. ¿Qué es lo que nos sugiere? A los que querramos, como una cuestión casi optativa, estaba así planteado, que elijamos un día a partir de, creo que de octubre y hasta noviembre, para tener un encuentro con los alumnos en la facultad. Pero no nos decían que pasamos todo nuestro esquema de funcionamiento a aulas, ¿entendés? Entonces lo que me pedían era un día y un horario puntualmente. Yo elegí la próxima clase nuestra, del lunes 18, en el horario de la mañana, para, en función de las posibilidades de espacio que tenga la facultad y lo que pueda llegar a organizar, armar una aula donde ustedes tengan digamos, los resguardos necesarios para que los que puedan ir no tengan que meter ningún riesgo. Sí. Solamente unas 2 dosis. ¿Vos, Gabriel, tienes las dos? ¿El resto? Yo también tengo las dos. Bueno, a ver. Idealmente ya no habría ningún problema, aparentemente, que estemos todos juntos ahí, pero la universidad, la facultad puntualmente, la facultad no sabe, no conoce, no puede tener un registro de dónde está la población de alumnos, y me parece que lo que están pensando es un esquema de aforo reducido para no exponerlos a ustedes a riesgo. De esas que tenés que hacer para que después la gente pueda usar una aula en condiciones mínimamente dignas. Así que debe estar trabajando para que finalmente eso ocurra. Eso es bastante trabajo en general, ¿viste? Poner una universidad, un edificio que está fuera de uso en condiciones mínimamente aceptables para que ustedes puedan estar allí de manera ok, ¿no? Bueno,
no sé más que eso. Lo único que voy a poder contarles en breve, apenas me confirmen a mí, es si efectivamente el lunes que viene, no, el otro, tenemos esa clase a las 9 de la mañana. Y la de la noche, muy probablemente la hagamos en esta modalidad. Así que quienes no puedan estar a la mañana en la facultad, bueno, en fin, nos conectaremos a la hora de la tarde. Ok, ¿cómo están con los temas en la materia? Yo os escucho, ¿eh? Bien, en mi caso ordenados porque rindo el jueves, entonces estoy como ordenada con los Ok. temas. O sea, bien, Ok, en ritmo. en ritmo. Dificultades puntuales. Es la práctica nomás, de algunos ejercicios. O sea, sí, en todo caso es plantearlos, pero la lógica de a poco la voy incorporando, en mi caso. Bien, bien. ¿Cuándo rendís? El jueves a la mañana con Felipe. Ok. Sé que estoy buscando algo que no era esto que tengo acá. Sé que cerré el documento. Espérate que lo abro. ¿Y el resto? Más o igual, me dice. Ok. A ver, ¿qué es lo que yo quiero contarles hoy? La clase pasada vimos ese modelo macroeconómico que está apoyado íntegramente en el diagrama de cruz keynesiana. Comentario, no sé si lo hice en este curso o en el otro. Después, si quieren, les mando el link. Tengo que buscar mi nota de clase del cuatrimestre pasado, porque este cuatrimestre no lo hice, no fui por ahí en mi clase teórica. Les mando un link a un libro, bueno, un libro importante, si a ustedes les gusta la historia de las ideas y todo eso, que es el libro en el que está basado este modelo. Ese libro se llama La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de John Keynes. Probablemente, si vos no te dedicás a leerlo entero, porque bueno, lleva tiempo, tu tema en la vida no es la economía, la ciencia política, pero ponele que te pones a mirar salteando páginas, ¿viste eso que haces? Te compras una novela, bueno, una novela no porque, ¿viste?, querés mantener el misterio, pero eso pasa, te compras un libro de texto, o un manual, o qué sé yo, o un libro de filosofía política, y antes de leerlo, lo ojeás, ¿viste?, vas para atrás y para adelante. Probablemente si vos te pones a mirar la teoría general de Keynes, no vas a encontrar ninguno de los gráficos que yo usé. O sea, no están. Entonces decís, pará, este tipo me robó la plata, Iglesias. O sea, lo voy a denunciar a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Bueno, el problema es que efectivamente él no escribió las cosas que yo te estoy contando de la manera que te las estoy contando. Entre otras cosas porque lo que yo te estoy contando no es una clase de economía keynesiana, aunque tiene bastante de los hallazgos de él, sino es una clase de teoría macroeconómica, que es una construcción acumulativa y colectiva de un montón de economistas, bueno, entre varios él, pero el tipo que inventó la gran parte, o la gran mayoría de los diagramas que usamos en este curso, y para el caso de cualquier curso de economía contemporánea, se llama John Hicks. Yo creo que la clase pasada les conté algo de se los nombré escribir ahí en las notas. John Hicks. O sea, si ustedes, también les puedo subir después al campus el link a ese paper. Si ustedes espían el paper de John Hicks, van a encontrar, bueno, además es matemática medio rara, que no me interesa que ustedes se pongan a leer. Bueno, cosas parecidas a las gráficas que yo uso, que de hecho están elaboradas sobre ese paper. Es decir, el inventor conceptual de este esquema que llamamos ISLM es el señor John Hicks, no es Keynes. Es decir, ISLM es la versión del keynesianismo de manual contemporáneo que esta disciplina, que se llama teoría económica, desarrolló sobre la base de esa especie de sistematización de la idea de Keynes que debemos a John Hicks. Y otros economistas, bueno, posteriores, como Alvin Hansen en Estados Unidos, Paul Samuelson, James Tobin, bueno, todos economistas en gran parte keynesianos posteriores a Keynes. Les digo eso porque eso suele ser un motivo de sorpresa, que vos vayas a buscar un libro, es como que vos vayas a leer El Capital de Marx y no haya en ninguna referencia a la lucha de clases. Vos decís, pará, me robaron la plata, si el tipo era básicamente el señor lucha de clases. Bueno, si vos vas a leer El Capital o la crítica de la economía política, vas a encontrar la palabra lucha de clases, pero si vos vas a buscar la teoría general, no vas a encontrar el diagrama de cruz keynesiana, lo cual es bastante raro. Se llama cruz keynesiana y no está en ese libro.
Entonces digo, todo lo que ustedes vieron conmigo se apoya en ese diagrama, cruz keynesiana. Y lo que hicimos fue básicamente ir metiéndole distintas dosis de complejidad. Entonces, el primero era un modelo súper sencillo. Era un modelo súper sencillo, ¿te acordás donde tenías esa recta de gasto planeado que estaba inclinada? La inclinación era la propensión marginal a consumir. Y esa recta era la suma de todas las decisiones de gasto de los agentes, o sea, los consumidores, las empresas y el gobierno. Y lo que vimos era qué efectos tenía sobre ese diagrama un cambio en algún componente del gasto, ¿no? Del gasto planeado. Y después le agregamos una cosa un poquito más sofisticada, que fue permitir que dos de las variables del gasto planeado, puntualmente el gasto de consumo y la inversión, respondieran a las variaciones de la tasa de interés real. Y entonces, al hacer eso, permitimos que, además de la política fiscal, la política monetaria del Banco Central, al alterar los tipos de interés, pueda incidir sobre el consumo y sobre la inversión, y por lo tanto modificar el gasto planeado, y naturalmente, o como consecuencia, alterar la producción de equilibrio. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Eso es más o menos la historia que contamos, ¿verdad? Y fuimos viendo cómo armar ese modelo. Y la clase pasada dijimos, bueno, mirá, ¿cómo es que se usa esta cosa? Bueno, ¿cómo la usás? Al final te quedaba una expresión donde vos tenías que la producción de equilibrio era igual al multiplicador del gasto, 1 sobre 1 menos C, por una cosa larguísima, donde tenías un montón de constantes que son o bien variables de política económica, como los impuestos y las compras del gobierno, o bien constantes en el sentido de variables exógenas a tu modelo, como el consumo autónomo, la inversión autónoma, etc. Y un término que hacía depender a toda esa expresión larguísima de gasto planeado de la tasa de interés. Y yo te dije, o bien en un ejercicio te dan la tasa de interés y te piden el nivel de producción, o bien te dan el nivel de producción y te dicen cuál es la tasa de interés compatible con ese nivel de producción. Eso es más o menos, creo, lo que yo te conté. Ahora, si no te dan ninguna de las dos cosas, mejor dicho, si yo no te diera ninguna de las dos cosas, todavía vos tenés una relación entre la producción y el tipo de interés. Y eso tiene un nombre en economía, que es lo que te conté en la clase pasada, se llama relación o gráfica IS. ¿Te acordás que era el nivel de producción que corresponde a cada nivel de tasa de interés real? Y todo eso está derivado básicamente de cruz keynesiana, o sea, no hay nada más que eso. Es cruz keynesiana más variarle la tasa de interés real al diagrama de cruz keynesiana. Y eso quiere decir desplazar para arriba y para abajo el gasto planeado. Y después vimos que uno podía pensar el otro conjunto de decisiones importante en la economía, porque estas conciernen a cómo consumimos y cómo ahorramos e invertimos, y el otro conjunto de decisiones importantes son cómo elegimos conservar la riqueza. Y ahí vimos que en una economía lo más fácil o lo más, digamos, lo tradicional, es pensar que todos tenemos que elegir cómo conservar nuestra riqueza, distribuyendo nuestra riqueza en dinero y otra cosa. Una cosa que puede ser un plazo fijo, un fondo de inversión, un bono, o sea, un activo remunerado, algo por el que te pagan intereses. Acuérdate que el dinero no te paga intereses. Entonces, vimos que si las personas tienen que elegir eso, cómo distribuir la riqueza entre dinero y un activo remunerado, entonces va a parecer, o tiene bastante sentido, pensar el equilibrio en el mercado de activos como una igualdad entre la cantidad real de dinero, o sea, la cantidad de dinero dividida a nivel de precios, y tu demanda real de dinero. Y viste que tu demanda real de dinero, o vimos que tu demanda real de dinero, depende positivamente de la renta. Eso se llama, acordate, motivo transaccional. Cuando aumenta la renta de la economía, aumenta la producción, como hay más transacciones, los agentes demandan más dinero, en la mayor demanda real de dinero. Y por otra parte, cuando aumenta el tipo de interés real, el costo de tener dinero aumenta, entonces la gente quiere tener menos dinero. Era el motivo especulativo, ¿se acuerdan? Ya vimos esas dos cosas. Y juntando todo eso en un diagrama, vimos esta cosa. Primero, este diagrama IS, ¿se acuerdan? Que eran las combinaciones de producción y tipo de interés real que mantienen el equilibrio del mercado de bienes. Y que tiene esa pendiente justamente porque cuando la tasa de interés real es alta,
el consumo y la inversión son bajos, y por lo tanto es baja la producción de equilibrio. Mi combinación R2 y 2. Cuando el tipo de interés real es bajo, el consumo y la inversión son altos, por lo tanto el gasto planeado es alto y la producción también, en combinación R1 y 1. Si vos repetís ese ejemplo, el ejercicio que hicimos la clase pasada, tenés esa recta de tendencia negativa que es la IS. Ahora, acordate que para dibujar la IS, esta línea, yo dejo variar la producción en respuesta a la variación de la tasa de interés real, pero mantengo lo demás constante. ¿Qué es lo demás constante? Bueno, son los demás componentes de gasto planeado. Por ejemplo, las compras del gobierno. Por ejemplo, los impuestos. Por ejemplo, el consumo autónomo. Ese término de la función consumo que no depende de la renta de la economía. Por ejemplo, la inversión exógena. Es decir, cualquier cambio en esas cosas que vos dejás constantes o fijos para poder dibujar la IS, cualquier cambio en esas cosas desplaza tu recta IS. Por ejemplo, un aumento en las compras de gobierno, que en el modelito de Cruz keynesiana implica un aumento de la producción de equilibrio, implica en este gráfico un desplazamiento hacia la derecha en esa magnitud. En esa magnitud. ¿Ok? ¿Y qué más vimos? Bueno, y vimos que el otro diagrama era este, que a diferencia del anterior tiene pendiente positiva. ¿Por qué tiene pendiente positiva? Y porque, a ver, si tengo este término fijo, fíjate, este término está constante, supongamos que la cantidad de dinero está fijada por el Banco Central y supongamos que los precios están fijos, todo ese término de la izquierda es una constante. Entonces, fíjate, si aumenta la producción de la economía, esta variable, eso va a hacer que aumente la demanda real de dinero, por el motivo de transacciones. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la tasa de interés real para compensar ese aumento de la demanda real de dinero, para asegurar que esta igualdad se mantenga? Si aumenta la producción y por lo tanto aumenta la demanda transaccional de dinero, ¿qué tendría que pasar con la demanda especulativa para compensar eso? Disminuir la demanda especulativa, ¿no? En la misma medida. Y para que disminuya la demanda especulativa, ¿qué tiene que pasar con el tipo de interés real? Subir. Subir. Esa es la explicación de por qué la LM tiene pendiente positivo. Ok. A ver, la pregunta es, y acá tenemos el fin de la película, que era la IS y la LM juntas, y habíamos visto que donde esas dos líneas se cortan, vos tenés el equilibrio del mercado de bienes, la IS, y el mercado de activos, la LM. Entonces la pregunta es, bueno, a ver, profe, listo, si esta es la historia de la macroeconomía, ¿para qué queremos una oferta agregada y una demanda agregada? Si este diagrama ya me muestra el equilibrio. Bueno, a ver, ¿por qué tienes necesidad de un esquema distinto? Que es el que vamos a armar hoy, el de la demanda agregada. Porque el esquema ISLM, fíjate, volvamos a mirarlo, te muestra el equilibrio económico, pero ¿qué variables te muestra el equilibrio económico? Miremos un poco ese diagrama. ¿Cuáles son las variables cuyo nivel caracteriza ese equilibrio? La tasa de interés y la producción. Y la producción. ¿Y qué variable no está ahí presente? O no podemos verla directamente. Importante. Los precios. Los precios. Los precios, porque si sabemos la tasa de interés, Camila, y sabemos la producción, yo puedo calcular otras variables que caracterizan al equilibrio, como el consumo o la inversión. Nada más reemplazo en la función consumo la I por esa I que calculé en el equilibrio, y la R por la R que calculé en el equilibrio, y ya tengo el consumo de la economía, y lo mismo la inversión. Ahora, no tengo manera de ver cuál es el nivel de precio de la economía. Entonces, este modelo es bueno, el modelo ISLM, cuando yo estoy mirando la dimensión de la economía que va de la producción al tipo de interés real. Punto. Ahora, el tema es que yo quiero ver otras cuestiones de la economía. A ver, imagínate un modelo macroeconómico que nos dejara ver el nivel de precios y la inflación en la Argentina. Puedes decir, ¿para qué me sirve? O sea, no somos Suiza. O sea, acá la inflación es importante. Entonces, vuelvo para atrás. Vamos a ver un modelo de oferta agregada y demanda agregada, y quiero ser bien enfático en esto, que es exactamente la misma cosa que este modelo, no es otro modelo. Es como si yo te dijera,
no sé, ¿viste esas películas que vos ves en la tele que una persona tipo Narnia, pasan por una puerta y van a otra dimensión? O sea, pasás una puerta y ya es otro mundo, o sea, distinto, con otras lógicas, otras reglas. Bueno, lo que vamos a hacer es ver lo mismo que miramos ahora, el equilibrio macroeconómico de corto plazo, pero en una puertita que nos permite ver otras cosas que acá no vemos. Entonces la pregunta es, bueno, ¿pero para qué quiero eso? Justamente para ver el nivel de precios y su relación con la producción de equilibrio. Entonces, cuando vos estás mirando el equilibrio enfocado en la producción del tipo de interés real, mirás ISLM. Cuando vos querés mirar el equilibrio, mirando la producción y su relación con el nivel de precios o la inflación, mirás oferta agregada y demanda agregada. En general, entonces mirás todo. Todos esos temas te importan. Bueno, fíjate, vuelvo un poco al modelo, al diagrama de equilibrio que ves en pantalla. Si uno presta atención a ese diagrama, fíjate que cuando yo escribí las condiciones de equilibrio de este modelo, una era esta, si la tengo por acá, esta. Adentro de esa condición de equilibrio tengo la función consumo, esta. Ahí adentro seguramente tengo los impuestos de la economía. No están puestos ahí porque yo la escribí de modo implícito para no andar escribiendo ecuaciones y todo eso, pero ahí están los impuestos. Ahí adentro tengo la función de inversión y tengo la compra del gobierno, o sea que tengo la otra variable de política fiscal. Y se terminó, no hay más nada. Y hay dos variables endógenas del modelo. R, tasa de interés, y la producción. Ahora, fíjate en la condición de equilibrio del mercado de bienes, esta que está acá abajo. Ahí tengo las dos variables endógenas, I y R. También tengo una variable de política, que es la cantidad de dinero, N, pero tengo el nivel de precios. Es decir, para poder dibujar la IS y la LM, yo tengo que tomar una decisión, hacer un supuesto, se dice en economía, respecto al nivel de precios. El supuesto que ustedes conocen es que los precios están fijos, o sea que son un número. Si esto fuera un ejercicio de examen, vos ahí donde está la P pintada de verde pondrías un número, 100, ponele, o 110, ¿sabes? Y M sería una cantidad de dinero. Es decir, lo que te quedaría serían dos ecuaciones con dos incógnitas, que son I y R. Ahora, fíjate, P es una variable. Que yo diga que está dada o que está fija, no quiere decir que no sea una variable. Digo, yo la fijo por una cuestión de analítica o conceptual, y porque mi modelo funciona bastante bien, por un tiempo, si supongo que P está fijo. Ahora, suponete que yo hago este ejercicio. Partiendo de este equilibrio que viste recién, vamos a hacer el ejercicio de permitir que el gobierno aumente las compras del gobierno. Se comente G. Si yo aumento la compra de gobierno y nada más cambia, ¿qué cambia en mi gráfico, ese que vos ves en pantalla? ¿Y ese se mueve a la derecha? Y ese se mueve a la derecha. Se mueve a la derecha en una magnitud igual a delta G, la variación de la compra de gobierno, por el multiplicador. La IS se mueve a la derecha. Es decir, te pasa esto, ¿no? La IS se va de acá hasta acá. Fíjate, mientras los precios no cambian, que es un poco el chiste del modelo keynesiano, mientras los precios no cambian y mientras la cantidad de dinero del Banco Central no cambie, pues lo que estamos analizando es puramente un efecto de la política fiscal, la LM no cambia. La LM no cambia porque no cambia la cantidad de dinero, no cambia el nivel de precios, entonces te mueves sobre la LM. La economía va ajustando el tipo de interés y el nivel de producción entre una IS y la nueva IS sobre la LM. Es decir, la economía hace una transición entre el punto E, que era tu punto de equilibrio inicial, y el punto F. Fíjate que el punto E, yo deliberadamente lo dibujé superponiendo a la IS y la LM, esta línea celeste, que es la producción de pleno empleo. O sea, yo supuse que la economía estaba inicialmente en un equilibrio de pleno empleo. Y partiendo de esa situación, hizo una expansión fiscal. Entonces, mi economía, mientras los precios están fijos, es decir, mientras las empresas lo único que puedan hacer es vender todo lo que les demandan a los precios dados, se desplaza sobre la LM, entre el punto E y el punto F, es decir, desde el punto donde la LM corta la vieja IS,
al punto donde el M corta a la nueva IS. Ahora, fíjate, ¿qué pasó con la producción después de esa expansión fiscal? Se fue más allá de la de pleno empleo. Aumentó y fue más allá del pleno empleo. ¿Y qué pasó con el tipo de interés real? Subió. Subió. Primer punto fundamental de por qué está bueno el modelo ISLM. Vos acá ves algo que es difícil de ver en cruz keynesiana, que una expansión fiscal aumenta la producción, pero también aumenta el tipo de interés real. Eso no lo ves en cruz keynesiana. De hecho, fíjate, si yo hago una expansión fiscal en cruz keynesiana, lo que veo es la recta de gasto planeado que se desplaza verticalmente, entonces corta a la recta 45 grados, en un punto a la derecha del punto anterior, y vos sabés que el desplazamiento horizontal de la producción es 1 sobre 1 menos c, el multiplicador por delta G. Ahora, fíjate, si yo hiciera eso, el desplazamiento horizontal de la IS es todo esto. ¿Lo ven? ¿Ven que el desplazamiento horizontal es mucho mayor que el aumento de la producción? Porque el desplazamiento horizontal de la IS, que equivale al aumento de la producción de equilibrio en el modelo de cruz keynesiana, es un desplazamiento de la IS que refleja un aumento de la producción sin no variar el tipo de interés real. Sin no variar el tipo de interés real. Es decir, sobre una línea horizontal que mantuviera fijo el tipo de interés real. Pero la verdad es que vos desplazás la IS y como la LM está limitando la cantidad real de dinero, acordate, la LM representa eso, lo que está pasando es que la presión del aumento de la compra de gobierno empuja hacia arriba el tipo de interés real.